Del libro de Jeremías, verso 19, hermanos, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, amén, hermano. Ay, poder de Jesucristo. Jeremías 15, 19. Dice así, gloria a Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bendito sea Dios, Señor. Añada bendición a su palabra. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo? Tomar asiento. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Bien, hermano. Gloria al Señor. Una de las primeras palabras, hermano, que el Señor me dijo fue que sería como su boca, hermana. Porque esta promesa no es que sea para una sola persona. Es que esta promesa ni tampoco es que fuera para Jeremías, hermano. Esta promesa es para todo aquel que verdaderamente quiere amar a Dios, ama a Dios y ama a Dios y se hace uno con Él. O sea que esta promesa, hermano, es para la esposa del Señor. Esta no es una promesa como una oportunidad. He escuchado, hermano, que alguien de pronto predicando de Jeremías, de este texto, y dice, bueno, y Jeremías no se había convertido. Jeremías, el problema es que el Señor no le está hablando a Jeremías. Hay que entender eso. Las palabras plasmadas en las escrituras no son para el profeta que las escribió, sino que son para el que las lee, hermano. Para eso son las palabras. Y estas promesas son para nosotros. El Señor promete que nosotros seremos como su boca. Dice que su boca no conoce palabra errada. No hay en mi boca palabra torcida. Dice en el libro de Proverbios, por allá en el capítulo, si no es 3, el capítulo 8, ¿verdad? Nos dice, no hay en mi boca palabra torcida. Quiere decir, hermano, que si nosotros seremos como la boca del Señor, se me ayuda allí a buscarlo a alguien, pues. No hay en ellas palabra torcida. Vamos a ir en el 8:8. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Ahí está. Dice, justas son 8:8, ¿verdad? 8:8 dice, no hay en ellas, hermano, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. ¿Qué quiere decir? Que todas las palabras del Señor son rectas, no como nosotros que muchas veces el Señor nos piensa decirnos algo, a dónde debemos de ir, qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer, y nosotros con nuestra propia inteligencia pensamos como si fuera mejor que el Señor lo que nosotros pensamos, entendemos, ¿verdad? Dice, no hay en ella cosa perversa ni torcida. A donde nosotros cojamos va a ser diferente a donde el Señor iba a decir, y aquello va a tener un resultado diferente a lo que iba a ser el resultado del Señor. Al momento quizás no lo vemos, pero más adelante lo vamos a ver. Al momento quizás no le vemos la dificultad, al momento quizás no le vemos el fracaso, al momento lo vemos hermoso, pero más adelante, ya sea a los meses, a los años, a los muchos años, se va a ver, o sea, al final de la vida. Por eso que dice, ¿verdad?, que el camino del hombre es perfecto en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando habla de todo aquel hermano que realmente no es herido por Dios. Bien, estamos hablando de la boca del Señor, pero Él promete, hermano, que nosotros dice, vamos a ser como su boca. Quiere decir que asimismo a toda perfección que es su boca, que no hay en ella cosa perversa ni torcida, dice que vamos a hacer. Si nosotros nos convirtiéramos y entresacáramos lo precioso de lo vil. El Señor me habló de esto hace unos días que estaba trabajando, hace apenas 2, 3, 4 días. Me habló de este asunto, hermano, acerca de entresacar lo precioso de lo vil, ¿verdad?
porque nosotros en la tierra estamos atravesando, hermano, sobre todo en el momento que estamos viviendo, estamos atravesando por el tiempo más difícil que ha atravesado la humanidad. Una de las cosas que el Señor me ha dicho claro y repetido varias veces es que esta generación, el Señor dice que es la más perversa. O sea, ni siquiera se trata de las generaciones que destruyó el Señor en el tiempo del diluvio. No, dice que es peor que esa. Solo que por su misericordia le ha extendido su favor, por su gracia ha extendido su misericordia, el Señor ha extendido su favor. Pero dice el Señor que es la más perversa. Eso lo habló, hermano, cuando dice que como el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, ¿verdad? Pero después dice, volveré a casa de donde salí, y dice que toma consigo otros 7 espíritus peores que en él, y van a donde salieron, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre, dice, viene a ser peor que el primero, y dice, así acontecerá a esta mala generación. O sea que el Señor prometió que el tiempo iba a llegar el tiempo en que la generación en que viviera en la tierra sería 7 veces, 8 veces peor que la que era cuando él estaba, hermano. Y hablando del tiempo de Noé, esta generación es la peor. De hecho, el Señor comparó el tiempo de Noé con el tiempo de nosotros. Y dijo que como cuando los días estuvieran así, entonces Él vendría. Tenemos que entender, hermano, que en los días de Noé no son 2 o 3, no es una semana, no es un mes, no es un año. O sea, uno lo ve así muy rápido, pero no, es un tiempo mayor, es un tiempo en que se encierran muchas cosas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, pero en su intensidad peor, hermano. ¿Por qué? Ahí el Señor me habló acerca de 7 niveles 7 escalones sobre los cuales sube la maldad de la tierra. Y cuando el Señor destruyó en el tiempo de Noé toda la tierra, que la consumió bajo agua, fue el primer nivel de la maldad cuando llegó al colmo. Eso lo dice en Daniel, que cuando los pecadores llegan al colmo, Daniel 7, si me ayuda, 7 o 8, cuando los pecadores lleguen al colmo, se levantará un hombre entendido en enigma. O sea, ese hombre entendido en enigma, hermano, es el mismo hombre de pecado, ¿verdad? Pero el asunto de aquí es que cuando los pecadores lleguen al colmo, ¿qué quiere decir? Que el Señor no es que al momento actúa para cortar, sino que cuando el pecado llega al colmo, cuando la maldad llega al colmo, el colmo es algo que no se soporta más. El colmo es algo que ya no tiene más para dónde pasar, o sea, que sobrepasa los límites, que se hacen cosas inauditas, que se hacen cosas sobrenaturales, hermanos, que se hacen cosas que ya se pasan de lo que podría aceptarse aún, ¿verdad? Aunque fuere malo y entenderse, no es que son humanos, no, hermano, es que llega al colmo. Quiere decir que, y el Señor me dio un escrito de eso con todos los detalles de estos bíblicos, está en el libro de Revelaciones de Dios, que dice la edad de la maldad. Y en el tiempo de Noé fue su primer año de la maldad, que llegó al colmo. ¿Ah? Cuando la maldad llegó al colmo, Dios destruyó la tierra bajo agua, hermano. La consumió bajo agua. Y de ahí el Señor prometió no volver a hacerlo. Pero aconteció otra y otra vez hasta llegar incluso al número que estamos hoy. Por eso dice el número 7. Dice, viene ese espíritu inmundo y toma 7 peores que él, y entrados moran allí. Mire, hermano, ese espíritu inmundo, que hablando del hombre, está representando toda la maldad que había en la tierra en el tiempo de Noé. Eso está representando ese espíritu inmundo. Pero cuando toma 7 peores, es que en el final está la maldad del tiempo de Noé en 7 niveles mayores todavía. ¿Se entiende esto, hermano? Es cuando dice acerca del espíritu inmundo, y allí está explicado lo que el Señor me dijo, la edad de la maldad, y bien terrible lo que está aconteciendo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué acontece? Aquí hay una palabra clave que el Señor dice en Jeremías. El Señor dice allí, si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. En el tiempo en que se está viviendo, que es un colmo de maldad, hermano, multiplicado por 7. O sea, 7 veces peor que como aquella maldad del tiempo de Noé. Pues la gente se pone a hablar del tiempo de Noé y no saben que aquí está peor. Y se ponen a hablar del tiempo de cuando los fariseos, y no saben que aquí está peor. Se ponen a hablar del tiempo de los jueces, cuando, no sé si, pues allí cuando en el tiempo de los jueces dice que todo el mundo hacía lo que bien les parecía, que todavía no estaba Samuel. Después de eso fue que Dios llamó a Samuel, ¿verdad?
No había nadie. Dice que escaseaba la palabra de Dios en todo Israel. No había palabra de Dios, no había quien tuviera, ni uno había, hermano. No había persona, sobre todo la faz de la tierra, que tuviera palabra de Dios. Hasta que Dios trajo a Samuel a la tierra, por medio de Ana. Y entonces fue que a través de Samuel empezó a dar palabra. Pero antes de eso, y desde que murió Josué y todos los que estaban con Josué, ¿verdad? Hasta Samuel no había palabra de Dios en toda la faz de la tierra, hermano. Porque cuando se levantaron los jueces era un poquito. Y de hecho los jueces que se levantaban, aunque peleaban las batallas de Jehová, hermano, no vivían muchos de ellos en una rectitud como se requería realmente. Usted lo puede ver en diferentes casos, como el caso clásico de Sansón. Fue un juez llamado para ser para ser un libertador, un ejemplo, y sin embargo por sus deseos de las cosas del mundo, ¿verdad? Él fue derrotado y fue tomado él fue incluso objeto de burla de sus enemigos, aunque al final fue perdonado porque clamó a Dios misericordia, ¿verdad? Pero fue objeto de burla. No estaba hecho para ser así. ¿Por qué? Porque amó las mujeres de la tierra, hermano. Eso es cuando amamos las doctrinas de la tierra. Eso es cuando nos aferramos a las doctrinas de la tierra. Y hay varios casos de diferentes jueces, ¿verdad? Caso de Gedeón, caso de Jefté y de diferentes jueces. Pero usted ve que no había en ellos una perfecta rectitud como cuando llegó Samuel. Ya cuando llegó Samuel cambió la cosa. Ya se encontró allí un hombre de verdad recto, conforme al corazón de Dios. Y de ahí para allá, entonces David y demás. Ahora, ese tiempo que pasó, desde que murió Josué y los que estaban con él, hermano, hasta Samuel fue un tiempo bien largo. Y en todo ese tiempo, hermano, era terrible lo que acontecía en el pueblo de Dios, que cada vez era peor. Bueno, el tiempo que estamos viviendo ahora es peor que ese. Peor que el tiempo de Noé, peor que ese tiempo que estoy mencionando de los jueces, peor que más adelante cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, pues eso es muchísimos años más adelante. Peor que que tuvo que Dios llevar el pueblo a Babilonia. Peor después que cuando ya después de eso pasaron también muchos años después que el pueblo regresó de Babilonia, y peor después que cuando en el tiempo de los fariseos. Hasta ahí llegó el asunto, ¿verdad? Porque después el Señor vino, restauró a los que iban a ser su pueblo verdaderamente, y el pueblo se levantó glorioso, la gloria primera de la casa del Señor. Esa es la iglesia primitiva. Ahora, después que la iglesia primitiva, los primeros que estaban allí, ya ellos murieron, de ahí entonces comenzó el declive otra vez, hermano, hasta el tiempo que estamos viviendo, que se ha hecho peor, hasta ya el colmo, donde ya no se soporta más. Entonces nosotros en este tiempo estamos viviendo en un tiempo que es peor que todos los anteriores, peor desde el principio hasta el fin, hermano, peor. De lo contrario, no vendría el Señor así ahora todavía, ¿verdad? Por eso que dice que cuando los pecadores lleguen al colmo, está en Daniel 8:23, se levantaron hombres altivo de rostro, ¿qué dice, verdad? Altivo de rostro y entendido en enigmas. Es así que dice, altivo de rostro, aquí refiriéndose al hombre de pecado, refiriéndose a mucha gente se lo atribuyen más que todo al anticristo físico, a la persona, el personaje del anticristo que mandará poner una marca, pero ese hombre altivo de rostro, si dice así, o sea, Daniel 8:23. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Ahí está. Entendido en enigmas. Bien, la gente, hermano, se lo atribuye a este hombre, al personaje, a la persona que es una persona del anticristo. Pero antes de ese anticristo hay un rey altivo de rostro y entendido en enigma que es espiritual. Y ese rey es el pueblo que ha tomado lugar sobre la tierra. El liderazgo y el pueblo que ha tomado lugar sobre la faz de la tierra. Porque es altivo de rostro. Él es el que se siente seguro en su propia convicción, no en la de Dios. Es el que se siente firme en su propia teoría y doctrina, no en la de Dios. Por eso es altivo de rostro. ¿Por qué? Porque comunión con Dios no tiene. Todo lo que tiene es inteligencia de él mismo, hermano. La de la serpiente que le metió en el corazón, que parece gloriosa, que parece del cielo, pero es de las profundidades de la tierra. Ese es el rey altivo de rostro, porque a Dios no quiere escuchar. Todo lo que hace lo hace por sí mismo. Todo lo que determina lo termina por sí mismo. Todas las obras que quiere hacer las hace por sí mismo. Ese es el rey altivo de rostro y entendido a misma. ¿Qué quiere decir? Usted le habla a un teólogo y le dice que le enseñe de la escritura, le va diciendo las cosas y él se lo explica, que parece una perfección lo que le explica, hermano. Pero todos son inventos del corazón. Inventos, artimañas, errores
y más errores. Por eso dice que es entendido en enigmas. O sea, nadie puede entender los enigmas de la palabra de Dios. La palabra de Dios completa desde Génesis hasta Apocalipsis son enigmas, hermano. Así dice. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Quiere decir que las cosas están escondidas en la Escritura. Las cosas no están descubiertas así nomás. ¿Por qué? Algo me dijo el Señor ahora estos días, que yo lo escribí en uno de los textos. El Señor hizo eso así para que el pueblo tuviera relación con Dios, para que el creyente tuviera comunicación con Dios. Porque si yo supiera las cosas y no tengo que preguntarle a Dios, entonces nunca voy a tener comunicación con Dios, porque el hombre se acomoda, hermano. Ya sé las cosas, pues no voy a la comunicación con Dios, pero cuando no las sé, eso me obliga a ir al secreto. O me voy al secreto o me voy a la escuela de teología. O me voy al secreto o me voy a buscar a los enseñadores muertos y mentirosos de su propio corazón. O me voy al secreto o me voy a canales televisivos y cuánta cantidad de cosas de enseñanza, de supuesta enseñanza cristiana, ¿verdad? Entonces, para eso el Señor, por eso el Señor escondió la palabra. Por eso, no es que no está escrita, la palabra está escrita, pero el significado de ella está oculto allá adentro, hermano. Y por eso es que para obligar, porque el Señor me dijo algo, más vale la comunicación conmigo, y la relación y la intimidad y la amistad conmigo. Lo escribí en el primer capítulo del libro de las revelaciones de Dios, segundo tomo, que el Señor me dio. Me dijo, más vale la comunicación conmigo que el culto religioso, dice. Y más vale la comunicación conmigo que la inteligencia del hombre. Más vale la comunicación conmigo, así me dice el Señor, que leer mi palabra sin armonía conmigo. Así. Y más vale la comunicación conmigo que la oración por todo lo que quieren pedir. Más vale la amistad, es lo que me estaba diciendo específicamente. La amistad, hermano. En esa unidad, en esa amistad, en ese sentarse a conversar a cada rato con el Señor, en ese, hermano, comer con el Señor, bañarse con el Señor, dormir con el Señor, caminar con el Señor. Mientras usted está caminando, usted está conversando con Él, en esa amistad, en esa comunicación, ¿entiende? Allí, hermano, eso es lo que valora Dios y eso es lo que allí, entonces es que uno recibe el verdadero conocimiento de la verdad de la cosa. ¿Por qué? Porque para eso es que Dios creó al hombre, hermano. El Señor no crea al hombre para un culto religioso. El Señor no crea al hombre para orar y pedir como no sé, allí como una carreta de pedir cosas y pedir cosas y pedir cosas, como si fuera una lista de cantidad de cosas. El Señor no hizo al hombre para eso. El Señor no hizo al hombre para nada de eso, hermano. El Señor hizo al hombre para ser uno con Él. Y el ejemplo que me puso fue porque así cuando yo buscaba allí a Adán en el huerto del Edén, no lo encontré, porque para eso lo creé, para mi amistad con Él. Y cuando el hombre pecó, ya Dios no lo encontró, hermano. ¿Y para qué lo buscaba Dios? ¿Y por qué lo buscaba? Usted ve que dice en Génesis. Usted ve que dice cuando ellos pecaron, ¿verdad? Adán y Eva. En el capítulo 3, usted ve que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, al aire del día. Y se escondieron entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios les dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor los estaba buscando. ¿Por qué? Como de costumbre. Porque era costumbre conversar con Él. Era costumbre pasar todo el tiempo conversando al lado de un árbol, al lado de un río, allá frente al mar, en cualquier lugar, hermano. Era costumbre, esa era la costumbre que tenían. Pero el día en que pecaron, ya Dios no lo encontró. Ya el Señor no lo encontró. Ahora, si esa era la costumbre, ¿qué quiere decir, hermano? Que para eso es que Dios creó al hombre. Fue para eso que Dios creó al hombre. No para cuestiones esquemáticas humanas, no para cuestiones religiosas, no para sacrificios. Para eso fue que Dios creó al hombre, para hacer uno con Dios, una amistad con Él. Esa es la compañía perfecta de Dios. Por eso se dice de la iglesia que ella es la esposa, hermano. No se dice de los ángeles. No se dice de nadie de eso. Se dice de la iglesia verdadera. Pero, aunque sabemos que toda la iglesia no es la esposa, eso es otro tema que no voy a entrar en ese detalle, ¿verdad? Muchas reinas, eso lo he hablado ya, muchas concubinas, infinidad que no se pueden ni contar de doncellas en el cielo. Pero la esposa es una, desde el justo Abel hasta el último, unos escogidos que han sido uno con Dios. Bien, es que para eso Dios creó al hombre. ¿Y por qué no es toda la iglesia una? No es porque Dios no quiera, porque ya quisiera Dios, como dice Pablo, ya quisiera Dios que fueres como yo, excepto estas cadenas. Cuando le dijeron allí en el tribunal, Pablo, casi me convences
a ser cristiano, me hace ser como tú. Y Pablo dijo, ya quisiera Dios que fueseis como yo, excepto estas cadenas, pues estaba preso. Bien, hermano, el asunto es que ya quisiera Dios que toda la humanidad fuese como él. Ya quisiera Dios que toda la humanidad fuese su esposa. Ya quisiera Dios que toda la iglesia fuese su esposa. Pero no es porque Dios lo quiera, es por la decisión del hombre. Por eso es que Dios le dio libre albedrío a cada cual, hermano. Y cada cual escoge lo que va a hacer. Bien, el asunto es, hermano, que para eso Dios llamó al hombre. Y por eso me estaba diciendo, ese es el tema que me dio de ese primer libro, de la segunda parte del libro de Revelaciones de Dios. Y me habló de eso, acerca de el valor de la amistad con Él. Es más que todo lo que tenemos nosotros como bueno, como excelente, como glorioso, como eficaz, ¿verdad? Como santo. Es más que toda esa cantidad de cosas. También me dijo, es más que todo sacrificio que puedes hacer. O sea, no es que nada de eso tiene valor, sino que la hermandad. Por eso me dijo, busco hermandad, busco compañerismo, busco amistad. Eso es lo que busca. Y allí, hermano, allí entonces, al ser el hombre de esa manera, es que el hombre puede realmente conocer a Dios y tener el conocimiento de Dios. Bien, y allí es que se le da al hombre el conocimiento de todas las cosas profundas espirituales. De lo contrario, el hombre lee la Biblia y nunca va a entender nada de su forma. De lo contrario, el hombre ayuna y piensa que ni siquiera entiende por qué es lo que está haciendo. De lo contrario, el hombre se congrega y ni siquiera entiende la profundidad de lo que Dios quiere. De lo contrario, muchas cosas hace el hombre que no entiende el por qué. Pero dice que la palabra de Dios está escondida. Es el punto que estaba detallando, el por qué, hermano, está escondida. Porque el Señor para eso fue que hizo al hombre. Para eso fue que lo hizo, hermano. Para eso fue que lo hizo. Y para eso fue que él lo pensó desde el principio. No escogió a los ángeles para eso. Escogió al hombre para eso. Porque no se llaman ángeles por decir ángeles, así como nomás. No, hermano. Entre los ángeles hay diferentes, aparte de niveles, hay diferentes tipos de ángeles. Están querubines, están serafines, están otro tipo de ángeles y demás. Bueno, a ninguna de esas categorías, por decirlo de alguna manera, categoría, ¿verdad? O no sé ahora cómo expresarlo. A ninguna de esas categorías de ángeles el Señor creó para ser su esposa, sino nada más que al hombre, hermano. Y de hombre no hay categorías, es hombre, es uno. Entonces, para eso fue que Dios creó al hombre. La esposa es una con el esposo. No se refiere a cosas sexuales ni nada de eso, sino que es una misma persona, es una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo sentir, es un mismo amor el uno por el otro, es un mismo todo. Ese es el hombre con Dios. Ese es el hombre con Dios. Es su contraparte. ¿Se entiende? La contraparte es la parte opuesta que lo completa a algo, ¿verdad? Por ejemplo, hombre, la mujer. Esa es la contraparte. Es como la parte diferente, o sea, la parte opuesta de un objeto, de un círculo, de un cuadrado, pero que se compone toda la parte con eso. Y para eso Dios creó nada más y nada menos que al hombre, hermano, para ser uno, para ser su contraparte, para ser su otra parte. Entonces, si nosotros decimos que vamos a entender la Escritura por nuestros estudios de las escuelas teológicas que hacen y que auspician con cuánta cantidad de títulos y cuánta cantidad de cosas, hermanos, que no tienen conocimiento de la comunicación verdadera con Dios. Si nosotros vamos a esos lugares, por ejemplo, para aprender, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar dejando a un lado lo principal, que es la amistad con Dios. ¿Por qué? Vamos a buscar, más que todas las cosas, tratar de entender la palabra. Hermano, hay que entender esto. Más que entender la palabra, nosotros debemos buscar la amistad con el Señor. Eso vale más que entender la palabra. En la amistad con el Señor viene lo demás. Tiene más valor. No es que el entender la palabra no tenga valor, de ninguna manera estoy diciendo eso. Sino lo que tiene más valor que eso es la amistad con el Señor. Pero en esa amistad se va a entender la Escritura. Si no la entendemos, vamos a hacer una cantidad de errores y disparates que después nos van a conllevar al pecado, ¿verdad? Pero en la verdadera armonía con Dios, eso no va a acontecer, hermano. El Señor nos va a enseñar todas las cosas. Fíjese que el Señor promete, serás como mi boca. Y cuando dice que serás como mi boca, quiere decir que seremos uno con Él. O sea, ser como la boca del Señor en todo su hablar, en todo su pensar, en todo su accionar, será como la boca de Dios. Una perfección inigualable. O sea,
la misma boca de Dios, ¿verdad? Ahora, en esa amistad, hermano, que nosotros vamos allí a conocer todas las cosas, nosotros vamos a aprender allí a discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo santo y entre lo profano, entre lo vil y lo inmundo. Lo vil, yo le pregunto al Señor acerca de lo vil y lo inmundo, porque dice, allí en Jeremías que estamos, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. El Señor me dijo allí, hermano, no pueden entresacar lo precioso de lo vil, porque aman lo vil. Mire, lo vil es todo lo inmundo, lo vil es todo lo que es errado, lo vil es todo aquello que no es de Dios, aunque pase como de Dios, porque está en la iglesia, ¿verdad? Porque está en la congregación, porque está entre los hermanos, o en una persona, aunque pase como de Dios, pero es vil desde el momento en que no lo mandó Dios y no lo aprobó Dios. Algo vil es algo bajo, algo vil es algo ruin, mezquino, bajo, avergonzado, es algo vil, ¿verdad? Porque por cuánta cantidad de cosas malas que tiene, eso es algo vil. Entonces el Señor dice, si entresacares lo precioso de lo vil, nosotros, por ejemplo, en nuestros hogares, en las congregaciones, en la relación, comunión entre los hermanos, en nuestras vidas, hay muchas cosas viles que se nos presentan y que el Señor las deja allí. Esas cosas viles hay que aprender en ese amor y unidad y compañerismo con el Señor a detectarlas y a decir, esto es vil y no es de Dios, y a decir, esto otro tampoco es, y a entender por ese corazón que se tiene en esa unidad con Dios, ¿verdad? Que se tiene de Dios, y a entender, esto no es. Y cada vez que uno detecta que algo no es, debe determinarse en sí mismo, hermano, a aborrecer ese algo que no es, con la ayuda de Dios siempre. El Señor me dijo, no pueden discernir lo precioso de lo vil, porque no aman lo precioso, sino que aman lo vil. Cuando amas lo vil, no puedes entender que es vil, porque lo amas y te convences a ti mismo que no es vil, sino que es bueno. Y esa es la forma de entresacar lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir? Usted ve alabanzas inmundas y usted las ama, usted nunca va a determinar qué es lo precioso de lo vil. Tiene que arrancarse ese amor del corazón y preguntar, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Usted ve determinada forma de hacer algo, actividades en la congregación, ¿verdad? Y usted sabe que es algo que realmente no es algo que le está mandando Dios, y usted debe de arrancarse el amor que se puede instaurar en el corazón acerca de eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mandaban en la congregación algo al principio, estoy hablando al principio cuando estaba en la iglesia que empecé. Bien, de pronto mandaban a hacer ciertas cosas en algunas oportunidades, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, una actividad en una oportunidad hicieron que había que ir vestido con el traje típico de su país, cada uno, porque como había personas diferentes de muchos diferentes países, habían de muchos diferentes latinos, ¿verdad? Porque era una iglesia grande. Entonces había que ir, hermano, con una ropa típica del país, de cada uno. Y yo fui y compré mi ropa, hermano. Pero no me sentía muy bien. Cuando llegué a la iglesia yo pongo un ejemplo, pero eran muchas cosas, pero pongo un ejemplo. Entonces cuando llegué a la iglesia puse a conversar con una anciana afuera, con que yo me relacionaba mucho. Y cosas que yo no quería ni entrar porque yo no quería llevar esa ropa. Al final decidí por no ponerme la ropa, llevaba encima de la ropa normal. Y al final pasé sin la ropa. Y la pastora en ese momento pues me regañó diciendo con buen cubano debe vestir de esta ropa. Pero yo aborrecí eso. Yo aborrecí eso que me mandaron a hacer y no quise hacer esa actividad. No la quise hacer. A partir de ahí el Señor me dio entendimiento de eso. De que todo eso Él lo aborrece. Y que nada de eso agrada a su corazón. Sino que es algo mundanal, terrenal, diabólico. Es del hombre, hermana.
es un invento del hombre, que más bien te afirma más en tu nacimiento terrenal, cuando el Señor dijo que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, si yo represento con un traje típico de mi país, ¿verdad?, en una actividad a mi país, con un traje típico de mi país, yo estoy diciendo que yo nací en ese país, cuando se supone que yo nací del cielo, y que no tengo nacionalidad en la tierra, y que no tengo ningún tipo de costumbre de esa nación de donde nací físicamente, ¿verdad? Cuando se supone que yo nací del cielo. Y si eso es así, entonces yo no debo de representar a ningún país, sino que yo debo de representar al cielo con las verdaderas palabras de Dios y las acciones del cielo, hermano. Y yo eso, la gente no lo discernía, pero desde el momento en que yo no quise, lo aborrecí, entonces el Señor me hizo entenderlo. Porque cuando uno aborrece algo, le pongo ese ejemplo para entender, para dar a entender, cuando uno aborrece algo que no es del Señor, entonces el Señor te da el entendimiento de eso. Entonces el Señor te da más comprensión. Pero cuando uno lo ama, ¿cómo sería amarlo? Que diga, ay, qué actividad tan bonita. Sí, hermano, usted de Nicaragua, usted de Colombia, usted de Venezuela, usted de aquí, usted de... Mire su ropa, yo no sabía que su ropa era así, y yo no sabía que su ropa era así. Cuando usted ama eso, hermano, usted cae entre los muertos, entre todos ellos. Y por cuanto lo ama, no lo va a poder entender que eso es malo y que eso desagrada a Dios. No va a poder discernir que eso no agrada al Señor. No va a poder discernir que eso es de la tierra y del infierno, no del cielo, hermano. Aunque lo mande el pastor perdido que está mandándolo. Porque perdido está el pastor que está mandando eso. Y regañando a los miembros, hay de él el regaño que le vendrá en el cielo. No el regaño, y no en el cielo, porque al cielo no entrará alguien así. Al tratar de entrar y cuando esté frente al juez, hay del regaño que le vendrá. Entonces, hermano, ahí que está el amar algo, porque todo parte del amor. En este caso, el amor hacia las cosas. Yo le puse un ejemplo de algo, pero hay muchas cosas. Actividades deportivas, ¿verdad? Actividades de, ¿cómo le digo? No sé, de pronto de reuniones entre los hermanos de una u otra forma, que se celebraron un baby shower, que celebraron una cosa de esta, todas esas cosas yo las aborrecía, hermano. El Señor me hizo aborrecerlas, pero si no las llego a aborrecer, las amara. Y si las amara, nunca iba a entender que eran así. Si una persona, por ejemplo, vamos a poner, ama, por decir, los programas televisivos, ama los videojuegos, se le dice porque el Señor lo enseña así, que son cosas que edifican al cuerpo, más bien que edifican al hombre terrenal. O sea, lo hacen más terrenal. Al decir edificar no es que algo para bueno, hacen más terrenal al hombre, pero no perfeccionan al espíritu, al contrario, lo hacen peor. No edifican, no perfeccionan el alma, al contrario, le dan muerte. Todas esas cosas. Bien, cuando la persona ama eso, porque esa es la disputa que yo tenía con muchos hermanos, no porque buscara disputa, sino que al entrar en el tema, contendía, hermano, el verdadero tema de Dios con el terrenal y con el de Satanás. Y ellos contendían conmigo porque me decían que el fútbol no tenía nada de malo, que los videojuegos no tenían nada de malo, que la televisión, aunque que no tenía nada de malo si uno veía películas ligeras, porque eso le enseñaba a la pastora muerta que tenían y tienen. Entonces, hermano, ¿qué es lo que acontece? Que cuando el hombre ama eso, no lo quiere soltar. Y al no querer soltarlo, nunca va a entender que eso aborrece al Señor. Y cualquiera me podría decir, bueno, usted quizás porque no ama esas cosas. Mire, yo del mundo, yo traía el amor por todas esas cosas. No es que yo no lo amaba, yo esas cosas las amaba, más que todos ellos juntos. Todas esas cosas las amaba, pero en el Señor me empezó a enseñar que no es. Entonces empecé a aborrecer todo eso. Hermano, le pongo estos ejemplos. Cuando uno aborrece algo, uno entiende que es malo. Cuando uno lo ama, uno nunca puede entender que eso es malo. Y nunca lo va a dejar. Nunca, hermano. Por eso que hay una palabra que el Señor dice, tengamos, es cortico, dice nomás, amad el bien y aborreced el mal. ¿Qué quiere decir? El Señor está mandando a amar todo lo que es el bien y aborrecer todo lo que es el mal. Pero ¿cómo yo puedo amar el bien y aborrecer el mal si no lo entiendo, hermano? Pues tengo que ir a la unidad con Dios, para que Dios me haga entender lo que es el bien y para que Dios me haga entender lo que es el mal. Fíjese, y ahora en estos días se nos han puesto ejemplos. Por ejemplo, una persona por allá, pariente de nosotros, que de pronto dice, no, tal persona está cantando, porque es cantante, puede cantar.
canciones cristianas, iba a decir al Señor. Pues no, al Señor no le canta. Le canta a la tierra, le canta al diablo, le canta al infierno, aunque diga que es cristiano aquello. Y dice, pues ahí no está diciendo, no, que están cantando en el mundo. Solo lo pongo como ejemplo, no quiero hablar del tema, pero bueno. Está cantando como en una, no sé si es una emisora, un programa que cantan del mundo, ¿verdad? Y entonces mi esposa le dice, pero eso es del mundo, eso no es del Señor, algo así. Y dice, no, pero es que él le pidió permiso a la iglesia, y la iglesia le dio permiso. Es que yo digo, pero qué perdido es que anda el hombre. El hombre le pide permiso a la iglesia perdida, no a Dios. Ahí que se demuestra que ese hombre no tiene relación con Dios. Tiene relación con una religión, tiene relación con un esquema humano, pero relación con Dios no tiene ninguna. Por lo tanto, va muerto, hermano. Y aunque la iglesia le diga, usted puede hacer esto, si usted no tiene relación con Dios, va a la muerte si hace eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia enseña eso? ¿Por qué el hombre hace eso? Hay un principal motivo, y el primero es, no busca amistad con Dios. Al no buscar amistad con Dios viene todo lo demás. Viene entonces la falta de entendimiento de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Y cuando no se entiende eso, se le pregunta al pastor moribundo. Y entonces aquel pastor moribundo le dice, sí, esto no. Y él va más muerto que yo todavía. Ciego, hermano, guiando ciego. Y ciego, dejándose guiar por los ciegos. Eso es lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque el hombre no busca una comunicación con Dios. El Señor no creó una iglesia para que andáramos nosotros, hermanos, pues lejos de la comunión con Dios, siguiendo los esquemas. El Señor hizo una iglesia para que toda la iglesia, del más grande hasta el más pequeño, sea uno con Él. Para que todos, hermanos, por eso que dice, y todos entenderán desde el más grande hasta el más pequeño. Y todos conocerán a Jehová. Se supone que debe de ser así. Pero ¿por qué no es así? Porque el hombre no busca esa hermandad, porque el hombre no busca esa amistad. ¿Y qué es lo que acontece? Se le presenta multitud de cosas al hombre en la casa, se le presenta multitud de cosas en el mundo, en la sociedad, se le presenta multitud de cosas en la congregación. Y de toda esa multitud de cosas que se le presenta, no sabe qué es lo bueno, no sabe qué es lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios para entender. Y como no tiene comunión con Dios, lo que ama, lo ama y lo sigue amando y no se lo arranca del corazón. No hay forma de que se lo arranque del corazón, pues no tiene entendimiento de ello. Y todo lo que le enseñan se lo traga. Y todo lo que le enseñan lo tiene como bueno. Y allí, hermano, es donde se pierde el hombre. Todo parte de lo principal, el no buscar la amistad con Dios. Porque para eso es que el Señor llamó a uno. Eso es más que todo lo que nosotros podamos entender, hermano. Eso es más que todo lo que podamos nosotros hacer. Eso es mucho más absolutamente que todo. Eso es más que, mire, que hasta que me pele la rodilla orando. Puedo estar orando sin amistad con Dios, sin hermandad con Dios. El Señor dice de la oración, dice, clamarán y no habrá quien les responda. Aún a Jehová, mas no los oirá. Así dice, hermano. Entonces, pues, no es la oración, no es esperarme a la rodilla, no es ir a la congregación, no es que leer la Biblia. Lo primero es la amistad con Dios. Ahí parte todas las cosas. Y entonces que la persona va a comenzar a entender las cosas. Y cuando lo comience a entender, por el amor que tiene por Dios, por el temor de Dios que tiene, y porque se ama su alma. El problema es que las personas no aman sus almas, hermano. Y al él amar a Dios, tener temor de Dios, amar su alma, entonces va a comenzar esa persona a rechazar, a desechar todo aquello que ya va entendiendo que realmente es y que realmente no es. Algo apoteósico que se ve en el tiempo que vivimos nosotros. Que personas sin relación con Dios quieren enseñarle a los que tienen relación verdadera con Dios. Porque el que tiene relación verdadera con Dios viene con las palabras que Dios le dice en esa relación verdadera. Y aquel que no tiene relación verdadera contiende y lo hace ver como el que está errado. Y el que no tiene relación hace ver al que sí tiene relación como que el que está errado. O sea, algo atroz, algo al revés, algo que no tiene por dónde entrar. ¿Entiende? Entonces, deberíamos suponer, según esa teoría, como se está viviendo hoy en día, que no es la unidad con el Espíritu Santo la que nos da el conocimiento de las cosas. No es la hermandad, no es la armonía, no es el amor, no es esa unidad, no es esa comunión, no. Es el entendimiento mío, aunque no vive en esa comunión. Eso es lo que se da a entender hoy en día, hermano. Eso es lo que se está dando a entender hoy en día, lo que es una locura, lo que es un disparate, un descalabro completo. Entonces, hermano, eso es lo que está aconteciendo. ¿Por qué?
Ahí es que entra una palabra que el Señor me estaba hablando anoche, ayer, mientras estaba comiendo me estaba diciendo, hablando de eso. Y yo dije, no, voy a enseñar de esto. El Señor allí me estaba diciendo, mientras estaba allí en el piano, enseña de Jeremías, lo que que estoy hablando. Eso fue hace como, no sé si lunes o martes por ahí, que me estaba hablando eso, el Señor de Jeremías, de lo que estamos diciendo, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Pero ahora caigo en este tema. Ahí es que entra ahora el tema del tiempo del fin, y lo que el Señor dijo acerca de lo que acontecería en el tiempo del fin, cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor me dijo que el amor que se ha enfriado es el amor por Él. El amor por Él se ha enfriado, ha disminuido, ha llegado a ser nada. No hay amor por el Señor en el mundo, hermano. En las congregaciones, en la mayoría creyente, no hay el verdadero amor. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, pero esta es la maldad, lo que me estaba diciendo el Señor. La maldad es amarse a sí mismo en el cuerpo, no amar su alma. No, sino que amarse a sí mismo en el cuerpo, lo que el cuerpo desea hacer. Y al uno buscar eso, entonces uno aumenta la maldad en el hombre. Al uno comenzar a amar todo lo que busca para el cuerpo, por ejemplo, busca logros, éxitos ministeriales, no para el cielo, sino para la tierra, para gozarse aquí en la tierra con los éxitos ministeriales, no para lo eterno. Busca reconocimiento social, otros buscan dinero, riquezas, comodidades, familias, tierra y cuánta cantidad de cosas diferentes que se buscan. Bien, por buscar todo eso, la maldad se aumenta en el corazón del que busca esas cosas. Y la maldad lo va alejando del verdadero amor a Dios. Estamos hablando de líderes, estamos hablando de pastorado, estamos hablando de maestros, profetas, cuánta cantidad de cosas. Estamos hablando del pueblo de Dios. Se ha multiplicado la maldad. ¿Por qué? Porque desde un principio no están buscando amistad con Dios. No están buscando en lo eterno ser uno con Dios. ¿Ah? Y ahorita yo me hizo vivir eso, yo estaba cantando y Ajá. Ay, me están diciendo que yo sí canto bonito. Y entonces yo reprendí eso y dije, ¿qué canto bonito? Te recuerdo, Satanás, todo lo que yo tengo es de Dios. Y reprendí, yo sí canto bonito. Esas son palabras que trata de ponerle el enemigo a las personas, ¿verdad? Para turbarlo. Entonces sí, las personas aceptan esas palabras y lo empiezan a sentir de ellos. En este caso lo está diciendo el enemigo para tratar de sembrar un pensamiento en el corazón. Si la persona acepta ese pensamiento, hermano, si la persona recibe ese pensamiento y lo empieza a sentir de él, porque no es de él de un principio, lo empieza a sentir de él, así se convierte. Entonces se pone a cantar, supuestamente por amor a Dios porque tiene voz. Al Señor no le interesan las voces, hermano. Mire, usted puede tener la voz más terrible, más tremenda de la tierra. No sé cómo se le llama, voz metálica, voz qué sé yo, voz afinada, voz no sé cuánto. Una voz impresionante de la tierra que en el cielo eso se oye, hermano, como si fueran gallos que le salen de la garganta y una cosa horrible y fea. Así se oye en el cielo. ¿Entiende? Nada de eso sirve, realmente. O sea, que el enemigo intenta poner esos pensamientos para apartar al hombre de lo que importa, la verdadera unidad y amistad con el Señor. La verdadera unidad, la verdadera armonía con el Espíritu, el verdadero amor de ser uno solo. Entonces, hermano, cuando el hombre no tiene eso, el hombre se va a multitudes de cosas que no son. Entonces busca cantar hermoso, busca ser reconocido, o busca quizá no ser reconocido, pero busca predicar bonito. Usted ve que quieren predicar en las congregaciones, usted ve que están buscando invitaciones para predicar. ¿Usted cree que es porque aman a Dios? En su gran mayoría y casi, porque el Señor me ha dicho así, en su casi totalidad, no es porque aman a Dios, es porque aman hacer eso para predicar, para ver y ser vistos como que tienen de nuevo para predicar. Y nada de eso sirve, porque lo que hablan es basura. Así, hermano, predicando
con esa tónica. O sea, es un armazón apenas. Y que dentro de ese armazón está lleno de montones de basura que usted acumula allá adentro, ¿verdad? De desechos, de comida y de cuánta cantidad de cosas que usted acumula dentro de ese armazón. Y el armazón, cuando viene a ver, es hermoso por fuera. Eso, como le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, un sepulcro, algo bien bonito lo hacen, ¿verdad? Unos adornos bien tremendos que lo hacen. Pero si lo abre, ¿qué es lo que sale de ahí? Todo el mundo tiene que irse, inmediato, taparse, no hay quien aguante esa peste muerto. ¿Entiendes? Así es que es, hermano. Es un armazón, canto hermoso, es un armazón, predico hermoso, es un armazón, voy a la congregación, no falto ni un culto, es un armazón, mi horario es ahí exacto, es un armazón nada más, es un armazón ministerial, es un armazón, pero por dentro está podrido, hermano, porque no tiene unidad con Dios, no está la base, el fundamento no es la amistad con Dios, el fundamento no es ese, el fundamento es otro. Usted le dice, claro, le va a decir que ese sí es el fundamento, no es así, no entiende lo que es el verdadero fundamento. Cuando ese es el fundamento, usted no busca que lo inviten a ningún lado. Eso viene si Dios se lo da, y eso no, ni siquiera eso le da regocijo. El Señor lo dijo claro, así de eso que estoy diciendo, lo dijo claro. No os regocijéis que los demonios se sujetan en mi nombre. Dice, no os regocijéis de eso. ¿Qué quiere decir? Eso viene porque de pronto si Dios lo da, cuando lo da en su momento, ¿y cómo lo da? Bueno, está bien, pero no es que ese es el fundamento. El Señor se lo dijo claro a los apóstoles, nos dice a nosotros, no es que a los apóstoles, no fue para ellos, fue para todos nosotros, a ellos y nosotros. Entonces dice, no os regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre. No es solo eso, no os regocijéis de que prediquen bonito, no os regocijéis de que canten bien, no os regocijéis de que toco bien el piano o la guitarra, no os regocijéis de que por ejemplo, que soy bien firme con mi existencia al oculto, no os regocijéis de que ayuno, no, de nada de eso. ¿Por qué? Porque hay un fundamento regocijado en que es ayuno con Dios. Porque eso es lo que nos hace a nosotros tener nuestro nombre en el libro de la vida. Porque lo que dijo eso, regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Quiere decir, puedo hacer cantidad de cosas y el nombre no puede estar, y el nombre no estar inscritos en los cielos. Pero voy a aclarar algo allí, hermano. La gente se equivoca pensando, no, profetiza, aunque, bueno, anda perdido, porque tiene una vida pero profetiza porque Dios le dio el don, dice. Otro, no, pues, echa fuera demonio. Pero bueno, como hace unas cosas, pues anda con mujeres, pero bueno, tiene el don. Nada de eso es así. El que profetiza, sí, Satanás es a través de él que profetiza. El que echa fuera demonio en ese tipo de condición, no es que él echa fuera demonio, los demonios juegan con él, haciéndole creer que él los echa fuera. Y se pasan de un lado a otro y hacen cuanta cantidad de cosas que el hombre no entiende. No es que sana, mentira, ninguna sanidad hace. Porque algo esto ya lo he enseñado, que los dones no se manifiestan por dones, sino por el corazón. Ahí es que se manifiesta Dios a través del hombre. Solo fue una aclaración que hice de este asunto. Pero cuando se hace todo esto, piensa el hombre que tiene mucho de Dios y realmente, hermano, no tiene nada. Porque el fundamento verdadero no lo tiene. Y el fundamento es la unidad con Dios, la armonía, el amor, el compañerismo con Dios, que es esposa de Dios, que es uno con Dios. La amistad, ese estar de acuerdo. Cuando usted está de acuerdo con alguien, usted tiene que tener el criterio de esa persona. De lo contrario, hablando yo solo y con mi criterio aprobándolo yo solo por mí mismo, ¿cuál es la amistad que hay ahí con Dios? Y no hay ninguna amistad, conmigo mismo será. Y con mi propia mente. Para eso tengo que escuchar el criterio de la otra persona. Para eso tengo que escuchar qué quiere esa persona. Para yo estar de acuerdo con esa persona, tengo que saber qué quiere, saber su punto y todo. Entonces estamos de acuerdo. De lo contrario, conmigo mismo es que estoy de acuerdo. Ahí que está el asunto. Por eso es que en la amistad se debe buscar, hermano, la manifestación de Dios a nosotros. Y que Dios no se manifieste de manera que nos diga las cosas. Y que nos enseñe las cosas, lo que Él quiere, lo que no, lo que esto. Y ahí es que vamos a ir entendiendo. Y entonces, cuando nosotros vamos entonces a la sociedad, cuando nosotros vamos a las casas, cuando nosotros nuestro mismo hogar, cuando nosotros vamos entonces a la congregación, nosotros vamos a ver y nosotros vamos a entender. Esto lo aborrezco. Esto no lo acepto. Aunque lo hagan,
No quiere decir que usted se va a parar allá a pelear, ¡hey, esto sí, esto no! No es eso, sino que usted lo acepte dentro de su corazón. Usted lo ame o usted lo rechace. Entonces, por no rechazarlo, las personas lo que hacen es que se hacen copartícipes, hermano, de esas cosas. Él dice, no vamos a hacer tal actividad y allá va a hacerla. Es copartícipe porque no lo aborrece. No lo rechazó. No lo echó de sí. Hay que arrancarlo y arrojarlo de dentro de sí, echarlo afuera, lanzarlo a la basura. Como Pablo dijo, lo tengo todo por basura. ¿Verdad? Arrancarlo y arrojarlo de sí, echar de mí el amor por toda aquella cantidad de cosas. Y por cuanto no se hace, no se puede discernir. Ve lo que el Señor está diciendo. Si tú entresacar es como escoger, ¿verdad? Es como, usted ve muchas cosas y usted va a escoger esto sí, esto no. Esto sí, no, esto no. Pero es dentro del corazón, hermano. Es dentro del corazón. Usted va a saber que eso sí es y usted lo va a amar. Usted va a ver que esto no es y eso usted no lo va a amar. Lo va a sacar de su corazón. Aunque esté en su entorno, usted lo va a rechazar. Si no depende de uno, si no depende de mí, o sea, yo no lo puedo quitar, ¿verdad? Está bien, pero yo lo rechazo, no lo amo, no lo acepto. Quiere decir que nosotros vamos a estar en entornos que tienen cosas buenas y cosas malas. Y el Señor nos va a poner en entornos así. Yo le expliqué eso el domingo pasado cuando estaba diciendo acerca de que el Señor me dijo, creo que fue el domingo pasado, que me ponía en muchos lugares que yo no quería. Y me ponía frente a cosas que yo no quería, porque así es que iba a vencer. No es sin las tentaciones, sino que es a través de estar en medio de esas cosas. ¿Verdad? Entonces es que rechazo cosas y acepto cosas dentro de mi corazón, las amo o las rechazo, una de las dos. Y entonces eso es entresacar lo precioso de lo vil. Me invita el fulano a tal cosa, y porque es un hermano yo se lo voy a aceptar. Y cuando aquello no es de Dios, y cuando aquello no agrada al corazón de Dios, al yo aceptarlo, la invitación y participar de eso, pues desde ese mismo momento ya yo estoy amando eso, hermano. Y después no puedo tener entendimiento del asunto más claro. Desde ese mismo momento, ya yo no estoy sabiendo entresacar lo precioso de lo vil. ¿Entiendes? Entonces estoy entre muchas cosas viles, pero debo sacar de ahí, ¿qué es lo precioso? Que lo precioso sea apenas una sola cosa. Lo bueno, lo agradable, lo que realmente es de Dios. Aunque sea apenas dos cosas apenas. Debo saber de entresacarlo. Eso no quiere decir que voy a estar en cualquier lugar lleno de inmundicia. Estoy hablando, si realmente Dios me habló y me confirmó que ahí me va a poner, o por ahí voy a pasar, o esto me lo va a poner en mi hogar, o en mi entorno social, o en mi centro de trabajo, o en cualquier cantidad de lugares que sea, ¿verdad? Diferente. Bien, si el Señor realmente es su voluntad que atraviese por ese sitio, o esté en ese sitio, o eso esté delante de mí, si es así, yo debo de saber sacar lo precioso de lo vil. Y aborrecer todo lo que es vil. Y eso es lo que le dice a Jeremías. Si tú entresacares lo precioso de lo vil, entonces es que serás como mi boca. Y por eso es que la gente no lo son, hermano, en su mayoría hoy. Desde que se fue muriendo, desde que murieron los apóstoles, porque ama al hombre todas esas cosas, hermano. Los apóstoles no amaban ni los aplausos. La gente los aplaudía y más bien ellos se enfadaban porque los aplaudían. Te lo lee en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando dice, pero ¿por qué ponéis vuestra mirada en nosotros como si nosotros por nuestra propia piedad hubiéramos hecho caminar a este? Cuando hicieron caminar al cojo de la iglesia la hermosa, ¿verdad? Entonces se enojaban, se indignaban cuando a ellos los aplaudían o cuando ponían su mirada en ellos. Ellos no buscaban nada, porque lo que buscaban era una unidad, una hermandad, una amistad con el Señor, hermano. Verdaderamente eso es lo que buscaban. Pero hoy es diferente. Y como fue siendo diferente desde que murieron los primeros apóstoles. Pero como el tiempo ha llegado al tiempo en que estamos viviendo, que todas las cosas son peores en extremo al punto del colmo y 7 veces peor incluso que desde el principio del pecado en el tiempo de Noé hasta ahora, pues ahora, hermano, pues es el extremo opuesto de lo que era en el tiempo de los apóstoles. Hoy ya no se busca realmente lo que quiere el Señor. Es lo que quiero yo según mi mente, pero me engaño a mí mismo diciendo que es de Dios y diciendo que estoy trabajando para Dios. Pues es la acción del hombre, engañarse a sí mismo.
Y diciendo eso, hermano, estoy trabajando para mi propio cuerpo. Y ahí entonces es que el amor, o para mi propia mente, mi propio deseo, ahí es que el amor comienza a disminuir. Y por eso es que en el tiempo del fin, ya el amor va disminuyendo. Cualquiera piensa, no, que sí, el amor por las almas, que el amor por esto. Y bueno, es el amor por Dios, todas las cosas. Porque las personas que dicen mucho amar las almas, lo primero que no tienen es amor a Dios. Y si no tienen amor a Dios, el amor por las almas es errado y mentiroso y falso. Es un amor errado, es un amor falso, es un amor corporal, es un invento, es un amor platónico, es un amor de la mente del hombre, no el verdadero, es el que es diabólico. ¿Usted cree que Satanás le va a mandar a la gente a aborrecer a las personas así abiertamente? No, lo viste de amor. El aborrecimiento, él lo viste de amor, de manera que no se puede descubrir que es aborrecimiento lo que hay, no amor verdadero. ¿Entiendes? De manera que no se puede descubrir, lo viste de amor. Él no se va a dar a descubrir en ninguna manera, al contrario, él va a vestir lo inmundo de bueno, porque él mismo, que es la inmundicia misma personificada en él, hablando del diablo, ¿verdad? La inmundicia misma personificada, toda la inmundicia vida, en toda la existencia, toda está en él, encerrada en él, y él la transmite a todo el mundo. Bien, a todo el mundo que ama toda cantidad de cosas. Dice de él que él se viste, hermano, como ángel de luz. Se dice, ¿verdad? Que si Satanás se viste como ángel de luz, ¿cuánto nomás sus ministros no lo harán también? Que se vistan como ministros de justicia, siendo ministros del mal. Bien, hermano, si él se viste como ángel de luz, ¿cómo usted cree que va a vestir las cosas malas? ¿Como malas? ¿Cómo usted cree que le va a presentar el odio, el desamor, como algo malo? No, se lo va a traer como algo bueno. Y le va a decir, tú sí amas a tu hermano. Y es mentira, está vestido de amor. Es al criterio de él. El concepto de amor que él tiene, concepto inmundo. ¿Entiendes? Por eso es que dice que hay un tipo de sabiduría, que es la celestial. Pero hay una sabiduría que está descrita en el libro de Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué animal? Porque busca para el cuerpo. ¿Por qué terrenal? Porque es de la tierra y es para la tierra, no es para el cielo. ¿Y por qué diabólica? Porque nació del corazón de Satanás para el hombre. Satanás se lo dio al hombre. Él se lo ministró, él se lo enseñó. Se lo presentó de vestido hermoso. ¿Me entiende? Voy a enseñar a los niños. ¿Y qué le enseño? Caricatura. Esto es hermoso, esto es bueno. Eso es una inmundicia vestida de bien. Le enseño caricatura, que es una inmundicia vestida de hermosura, hermano, con un vestido de hermoso. Él no le va a venir y a ministrarle al que enseña, mira, esto es inmundo. Él le va a decir, esto es hermoso, y esto es de Dios, y esto es del cielo. Lo va a convencer. No hay forma de que usted pueda convencer a esa persona, hermano. Mire, hay personas que no se convencen hasta el día de su juicio. Hasta ese momento es que el hombre no entiende. Hasta ese momento es que ellos llegan a entender de todo lo que hacían. Hay otros que antes, pero hay personas que hasta ese momento, hermano. El Señor me habló de eso también estos días, diciendo que Él no obliga y ni va a obligar a ninguna persona. Él dio un libre albedrío, ¿verdad? Y entonces hay personas que no entienden hasta su momento final. Él hace todas las cosas, hermano, para llevarle la verdad a la persona. Pero hablando del mismo cristiano, hay cosas que el cristiano ve como buenas porque Satanás se lo ministró, hermano. Cosas supuestamente cristianas, de cristiano todo lo que tiene es la palabra, pero de seguidor de Cristo no tiene nada. Y de verdaderamente de Jesucristo no tiene nada, de Dios no tiene, del cielo no tiene nada, hermano. Pero es cristiano, ese asunto es cristiano, porque se lo ministró Satanás. No le dijo esto es malo, no le dijo esto es inmundo, le dijo esto es bueno. Y él le habla al oído a la gente. Así, como esposa estaba dando ese testimonio de la voz que estaba escuchando, lo que pasa es que la gente no discierne, no entiende que es la voz de él. Piensa que son sus pensamientos, piensa que son sus ideas de sí mismo, piensa que es su criterio, piensa que es de su corazón, no sabe que se lo están diciendo en el oído en el mundo espiritual. Y mientras más la persona ama ese tipo de cosas, hermano, más sus oídos están abiertos a la voz de los demonios, pero no entiende que los demonios le están hablando por ninguna forma. Piensa que es algo bueno nacido de él.
Y los demonios no le están diciendo groserías, los demonios no le están diciendo malas palabras, los demonios no le están diciendo esto es malo, esto es abominable, esto ámalo, pero es malo y abominable. Ellos le están diciendo esto es de Dios. Esto verdaderamente es misericordia, le están diciendo. Esto verdaderamente es amor, le están diciendo. Esto verdaderamente es del cielo, le están diciendo. Esto verdaderamente ama a Dios, le están diciendo. Y le dan todos los detalles de las cosas, hermano. En el oído espiritual, pero la persona no entiende que así acontece en el mundo espiritual. Y porque primero me dijeron, ay, yo no sabía que cantaba tan bonito. Y yo, ¿qué? Le buscaba para reprender. Ay, Dios. Bien, entonces así hace en el mundo espiritual, hermano. Pero ¿qué pasa? El secreto del asunto está que la persona no entiende que son los demonios los que le están hablando. Piensa que es de sí mismo. Ni siquiera entiende que es una voz en el mundo espiritual. Piensa que él siente eso. Y entonces se va uniendo a ese sentir. Lo toma como suyo. Y ahí mismo, entonces que Satanás comienza a hacer como él a la gente. Pues si Dios hace como él, ahí está la promesa, ahí dice, serás como mi boca. Y no lo va a hacer el otro, que es imitador. No lo va a hacer el otro, hermano, si él lo imita todo de Dios. A la contraria, claro que está, ¿verdad? Pero lo imita todo para mal. Entonces, si Dios dijo, serás con mi boca, entonces también el diablo, hermano, trata de hacer como él mismo, trata de hacer como su boca a la gente. ¿Y a través de qué? A través de los pensamientos, a través de todas las cosas que le hace sentir a la persona, le hace escuchar desde dentro de sí mismo, desde dentro de sus pensamientos, ¿entiendes? Y entonces, ¿por qué? Porque la persona ama aquello. Pues si usted no lo ama, usted lo va a rechazar enseguida. Cuando usted comienza a rechazarlo, ahí entonces que comienza el entendimiento de las cosas, del Señor verdaderamente. Y ahí entonces la persona comienza el proceso para ser como el Señor, para ser como la boca del Señor. Allí, el Señor me hizo énfasis en esto, de que como aman toda la cantidad de cosas que le ponen, y le ponen en el mundo, le ponen en las congregaciones, le ponen en los hogares, el diablo le pone en los hogares, y no lo aborrecen, no pueden en ninguna forma, hermano, amar lo bueno. No pueden ser como Él. Dice, no pueden en ninguna manera ser como, o sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque por el amor es que uno se convierte a lo que se convierte, hermano. Es por el amor a eso. Y para uno arrancar de sí las cosas, tiene que aborrecerlas, aunque estén en uno. Pues a veces va a pasar trabajo uno. Hay una cuestión que uno muchas veces va a pasar trabajo para deshacerse de algo que no quiere que esté en uno. ¿Por qué? Por el deseo del bien. Ahí que está la palabra que dice Pablo en Romanos 8, cuando dice, es 8, no, 7, a ver, 7, sí. Cuando dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Es que está en Romanos 7, que está en el asunto, 1 Corintios, no Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Eso está en Romanos 7. Sino lo que aborrezco, eso hago. 7, 15. En adelante está. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Quiere decir que son cosas que yo no quiero hacer. Y si son cosas que yo no quiero hacer, es porque ya yo entendí que no le agradan a Dios, por mi amistad con Él. Pero eso son cosas, hermano, determinadas cosas de que quedan en la persona. Puede ser referente al carácter, puede ser referente a la manera de obrar en una u otra forma, ¿verdad? Puede ser referente a la manera de pensar en una u otra forma. Que la persona, el Señor le ha hecho saber que no está bien, no le agrada a Él. Desde ese momento vamos por buen paso, ¿verdad? Ahora, se encuentra el hombre con un problema. Y el problema es que no, o sea, primero lo arranca de sí no amando eso. Ese es el primer paso. Pero luego está con el problema de que lo hace. Y al toparse con ese problema,
Entonces, ahí es que entra el asunto de la mayor unidad con Dios, para que Dios le entonces ahora, en esa mayor unidad e intimidad, lo ayude a completamente ya deshacerse de eso. Pero ya Dios no lo está condenando desde el mismo momento en que Él no lo ama y en que Él está luchando allí en una unidad con Dios para no hacer eso más. Hermano, en ese momento comienza el proceso para uno de verdad arrancar de sí todas las cosas. Pero cuando aquello se ama, aquello nunca va a salir de uno y puede amarse y manifestarse físicamente como que yo no lo hago. Eso es un engaño, está metido en el corazón y ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. O sea, ese corazón, esa persona nunca va a entrar porque lo lleva dentro, aunque en el estereotipo por fuera no lo hace. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no mira ciertas cosas, pero las ama, las desea, las ama, pero no las mira. Piensa en ellas, pero no las mira. ¿Verdad? Se deleita en ellas por dentro, pero no las mira. Por fuera está lo que es exterior, el estereotipo, lo visible, lo que es mostrado a los demás, ¿verdad? Yo no hago esto, pero por dentro me deleito en ello. ¿Entiendes? Pues no hablo de béisbol, porque y aparento que no amo el deporte, no amo las cosas terrenales y mundanas, ¿verdad? Y hasta predico ellas incluso, pero por dentro me deleito. Y me imagino a los deportistas, y por dentro son diferentes competencias lo que hay en mi mente todo el tiempo, en mi corazón, y juegos deportivos y demás, por dentro, pero por fuera usted ve en las palabras y en mi accionar que no es así. Bueno, así es con todo, hermano. No se manifiesta por fuera, pero por dentro está podrido, es que el asunto. Pero cuando es al revés, cuando es que adentro no hay nada, pero realmente estoy luchando y por fuera se ve de pronto una manifestación hacia eso, pero muchas veces Satanás que lo pone, hermano. Satanás le voltea la vista a la gente y le dice, mira allí. Así, de pronto usted mire, se topa con algo que no quería porque él se lo ministró. Así, hermano, así. Entonces, pero en realidad, lo que mira el Señor desde la raíz, ahí que está que mira el corazón. Sí, no es que vamos a hacer obras inmundas, eso no hay que confundir, hermano. Hay cierto tipo de cosas referidas quizá a las reacciones en una u otra cosa, al carácter en una u otra cosa, cosas de la personalidad más que todo. Cosas de la personalidad más que todo, ¿verdad? No, es que yo no amo la bebida, pero es que tengo que hacerlo. No me estoy refiriendo a eso, hermano. Son cosas más que todo referidas a la personalidad. No es que yo no amo el alcohol, no amo el tabaco, pero es que es que no puedo dejar de hacerlo. No me estoy refiriendo a eso, porque esas cosas de que se aborrecen, el Señor las arranca, hermano. Bien, pero hay cosas referidas a la personalidad de la persona, a la personalidad. Y determinadas cosas, no todas, tampoco en absoluto. De esas son lo que está refiriendo Pablo cuando dice el Señor a través de Pablo para todos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, no lo amo, eso hago, ¿me entiendes? Reacciono de una forma que no quiero. Y estoy luchando allí en el Señor, estoy luchando en mi intimidad con Dios. ¿Para qué Dios lo permite? Fíjese que Pablo tenía un aguijón que no lo dejaba tranquilo. Y dice que le clamó al Señor 3 veces. Ese 3 es un número, no se refiere a 1, 2 y 3. Se refiere a una cantidad en que realmente es algo como el número 3, número 7, así, ¿verdad? Es algo como completo, o sea, llevo tiempo orando por esto al Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dejó la debilidad, ¿pero por qué? Porque necesitaba esa debilidad para otras cosas, hermano, para adentrarse más con el Señor. Hermano, para una mayor sujeción, para una mayor humildad, para un mayor amor con Dios. Ahí usted busca más, ahí usted es más humilde, ahí usted es más de todas esas cosas que quiere el Señor nosotros seamos. A través de eso que le deja, que no lo quiere el Señor porque está luchando, ¿verdad? Está luchando usted para que Dios le quite de pronto esa forma, esa una u otra cosa. Allí se lo va dejando. No es que le va a dejar todo un montón de inmundicia. Estoy hablando de los detalles de cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque allí entonces el Señor va a perfeccionarlo. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Entonces me es necesaria ciertas debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Si me son quitadas, de seguro que me confío, de seguro que me siento, de seguro que ya no soy humilde, sino que me quiero lo perfecto. De seguro que ya no tengo esa intimidad, esa adentrarme con Dios. Si me lo quitan así de golpe, no es así. Por eso que dice, no entiendo lo que hago, lo aborrezco lo que hago, ¿verdad? Y si lo que quiero no lo hago, y si lo que no quiero, eso es lo que hago, entonces entiendo que es bueno lo que Dios me está diciendo. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que muere en mí, porque estamos en un cuerpo, hermano, terrenal. Entonces, hermano, ahí que está el asunto. Lo primero es que yo no lo ame, sino que yo aborrezca aquello malo. Es que está lo primero. Y eso está en la intimidad y el amor con Dios, en la amistad con Dios, en la unidad, en el compañerismo, en el ser uno con el Señor, en el andar uno con Dios todo el tiempo, en una comunicación realmente continua, hermano. Es que está la fe. Eso que dice que en el tiempo del fin hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra, hermano. No hallará. Y que si no hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos llegado al tiempo donde en el mundo, no refiriéndose al mundo que no profesa a Cristo como Salvador, en el mundo, en la sociedad cristiana, no hay la verdadera fe. Porque desde el momento, hermano, en que usted no puede sentarse a conversar con Dios, aunque usted lo que vea es aire y paredes y muebles y cosas, y usted no puede sentarse a caminar con Dios hablando con Él cara a cara, es porque usted no tiene fe de que Él está ahí al lado. Estando. Desde el momento en que no tiene fe no puede entablar esa conversación. Y por eso es que usted ve que la gente entabla esas conversaciones. Usted ve que la gente de pronto están trabajando hablando con Dios. En su mayoría no es así, pero algunos que otros. En su mayoría está bañando y hablando con Dios. Está comiendo y hablando con Dios. Porque él mismo piensa que está loco si lo hace. ¿Y cómo entonces qué tiene fe de que Dios está? Si el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Está diciendo que no es así, porque él tiene que ver para creer, no es de fe. Y por eso es que la relación con Dios no se lleva a cabo, hermano, porque no hay esa fe. No hay esa fe de que Él está ahí como está la otra persona, como está la persona físicamente. Él está ahí, y más incluso que esa persona. Pues, por eso dice, hace unos días también traje a colación ese texto que dice, por eso dice, mejor es el vecino cerca que el amigo lejos. Porque el que está al lado de mí, ese puede estar lejos de mí, lejos de mi corazón. Pero el que físicamente está al lado de mí, ¿verdad? Ese es el amigo lejos. Pero hay un vecino que está cerca, es el Señor. Ese, aunque uno no lo ve, no es que lo veo de lejos, no es que ni lo veo ni siquiera. Ese es el que verdaderamente está cerca. Pero como no hay fe, no se entabla esa relación de amistad, hermandad. No se entabla. Y de pronto me proponen algo. Así nos acontece. De pronto me proponen algo. Me venden algo. Me hacen una propuesta de algo. Y al amigo que está aquí sentado al lado de mí, ¿verdad? Lo paso por alto y digo, yo creo que sí. Pues sí, lo voy a tomar. Y al amigo que está ahí, que es el Señor, hermano, lo paso por alto, como que no existiera. Y allí no hay comunicación con Él. O sea, es un irrespeto completo, ¿me entiendes? Es un completo irrespeto. O sea, ¿para qué está Él? Por eso es que Él vino a dirigir a los que son sus amigos, hermano. Entonces, doy respuesta de que sí, doy respuesta de que no. Acepto las ofertas, no las acepto al instante en que me las proponen. Ni siquiera soy capaz de decir, espérame 3 días, déjame hablar con mi amigo que está aquí. Ahora mismo no lo escucho, pero voy a hablar con él. ¿Entiende, hermano? O ahí al momento. El problema es que hay gente que al momento, pero se responde uno mismo. Y dice, no, pues yo creo que sí, Dios. Ni el Señor le ha respondido nada, ni siquiera. Yo creo que sí, Dios, que si quiere, ni le ha respondido nada, ni siquiera. Es una actitud terrenal, hermano. Todo lo que nos ofrecen enseguida, decir sí, enseguida decir no. Tanto para sí como para no. No solo para sí, para los dos, hermano. Para los dos. Porque a veces creemos por nuestra propia santidad, ¿verdad? No, yo a ese lugar no voy. Por nuestra propia santidad,
y ni siquiera sabe que Dios sí quisiera que usted fuera a ese lugar. Por nuestra propia santidad. ¿Por qué? Porque no está la relación con ese vecino cerca que habla Proverbio, porque así dice que el vecino cerca o el amigo cerca, ¿verdad? Dice vecino, pero es amigo, es vecino, porque es que está contigo, quiere decir que está al lado de ti, el vecino que está al lado de ti, pero no está al lado de ti, en este caso del Señor, porque está en la casa de al lado, está al lado de ti porque está al lado de ti físicamente, es tu vecino que está siempre al lado, ¿verdad? Porque el vecino es en la casa de al lado o de al frente, es el vecino, pero el vecino espiritualmente, en el mundo espiritual no es que hay una casa aquí, no, en el mundo espiritual está la persona, está el Señor, están los ángeles y los demonios, pero el vecino cerca es el Señor, el que está al lado, hermano. Y cuando la persona tiene esa relación con el Señor, no obra desenfrenadamente a todo lo que le ofertan, hermano, dice que sí, a todo lo que le ofertan, dice que no, y Satanás, ministrándole al oído, di que sí, ministrándole al oído, di que no, haciéndolo hablar rápido, hermano. Y por eso vienen las multitudes de ofertas, no, si no lo coges hoy, ya no coges este precio. Y pasa por alto uno al Señor. Pasa por alto uno al Señor. No, es que tengo que aprovechar ese precio. Ignoró la presencia de Dios, hermano. No, si no lo coges hoy, pierdes la oportunidad. Ignoró la presencia del Señor. Y allá va sí, allá va no. ¿Por qué? Porque busca lo del cuerpo. No tiene fe. La fe no está en creer que Dios me va a pagar la renta. La fe no está en creer que Dios me va a proveer. Esa es la fe terrenal que hoy se enseña en la iglesia, hermano. Hoy se enseña en las congregaciones esa fe salida del mismo infierno. Que esas son características, o sea, a dónde va la fe, ¿verdad? Pero la fe verdadera es entender la presencia del amigo cerca para hacer uno con él y hablar todo sabiendo en el mundo espiritual lo que acontece, hermano. Sabiendo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual lo están viendo usted obrar sin hablar o lo están viendo hablando todo el tiempo con su amigo que está al lado. En el mundo espiritual están viendo a la persona haciendo las cosas. Es saber lo que acontece en el mundo espiritual para una vida gloriosa, para una edificación, para una salvación eterna. Saber verdaderamente lo que Dios está ahí y lo que estamos hablando para lo eterno. ¿Entiendes? Esa es la fe. Entonces, hermano, hoy le han inculcado en los corazones a los creyentes, hermano, una fe diabólica, terrenal, animal. No es que no tiene fe para que Dios pague la renta. Y a veces ni quiere Dios pagarte la renta porque te quiere sacar de ahí. ¿Cómo es que el asunto? Sí, porque ni siquiera entiende el hombre por qué le vienen las cosas, hermano. ¿Entiendes? No, es que no tiene fe tal cosa y ni siquiera Dios te quiere dar eso. Porque lo que hace el hombre es pedir nomás, no preguntar si Dios quiere que yo tenga eso. Entonces esa es la fe, saber que el amigo está ahí, hermano. Esa es la verdadera. Y cuando eso acontece, yo no obro desenfrenadamente. Yo empiezo entonces a hacer las cosas prudentemente. Por eso que dice que seamos prudentes. O sea, en ese sentido de la prudencia, ¿verdad? Actuar pausadamente, no desenfrenadamente. ¿No? Desenfreno es algo terrible. El desespero. Mire, si con la paciencia ganaré mi alma, ¿qué será perderla entonces? La impaciencia. Actuar rápido. Porque eso es lo que dice en Lucas 19:21, creo que dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No sé si es 19:21 o por ahí está. Pero eso es que eso es algo clave, hermano. Se refiere a la paciencia para esperar a la voz de Dios, hermano. Se refiere a la... Bueno, 19:20 algo. O 21:19, no sé si me equivoqué en el... Es 21:19. Porque lo que acontece de un lado, a lo opuesto, acontece del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le estoy diciendo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, ¿cómo ganó el alma? No habla de ningún atributo espiritual más que de la paciencia, en este caso. Y es la paciencia para esperar la voz del amigo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando actúo muy rápidamente, impulsivamente, al momento por lo que me ofrecen, eso no es paciencia, eso es lo opuesto a la paciencia. Y si es lo opuesto a la paciencia, es lo opuesto a ganar el alma. ¿Qué quiere decir? Que actuando así, pierdo mi alma.
Porque si con mi paciencia gano mi alma, con mi impaciencia la pierdo. Porque con la impaciencia se entran a hacer la cantidad de disparates que se entran a hacer, hermano. Porque uno entonces se pone a escuchar a uno mismo y al diablo que le está hablando. No busca a aquel amigo que está cerca para que le diga, para que le determine. Y allí entonces comenzar a entender lo que realmente quiere Dios, es de Dios, lo que no es, lo que sí es, lo que no es. Allí comenzar a discernir, allí es que está la conversión del hombre, hermano. Cuando el hombre se convierte de todo lo que quiere a lo que realmente quiere Dios, a lo que realmente busca Dios, se convierte de todo lo que él busca a lo que busca Dios, se convierte de todo lo que él ama. Por eso que le dice a Jeremías no, es porque está en Jeremías, dije sí, porque está en Jeremías, sino que lo que nos dice allí, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, será con mi boca. Es decir, si te convirtieres, convertirse de lo que amo a lo que no, a lo que ama Dios. Convertirse de lo que aborrezco, pero Dios no lo aborrece, sino que Dios lo ama, a lo que Dios ama. ¿Me entiendes? Convertir el corazón a todo eso. Pero para eso, sin el compañerismo, sin la hermandad con el amigo cerca, nunca lo puedo hacer en ninguna manera. Porque de mí va a venir, de mí mismo, de mi misma mente, de mi misma sabiduría, de mi misma inteligencia. ¿Cómo el hombre puede buscar, hermano, la inteligencia en sí mismo, sabiendo que es un ser caído hasta las profundidades más bajas de la tierra? Sabiendo que es un ser que se apartó de Dios por completo. Es que ya no estoy caído, ¿por qué? Porque dije que Jesucristo es el Señor. Hermano, eso lo dice hasta el diablo, de boca lo dice, y él no va al cielo de ninguna forma, ni de cerca, lo puede ni siquiera oler. Entonces, hermano, ¿de qué modo entonces es que las personas pueden entender? ¿De qué manera pueden entender las personas que por su inteligencia, que por su astucia, que por su propio entendimiento, sin unidad con Dios? Porque están locos. Ahí es que está el cristiano, así es que están los maestros, así es que están los líderes, así es que están lo eclesiástico, está así. Exacto. Entonces ¿qué? Y por ahí también andan diciendo, ¿no? Que ahí escuchan predicadores. No, que lo primero que uno tiene que buscar, hermano, es discernimiento espiritual. Perdido más que perdido, llevando a gente a la perdición. Hermano, lo primero que uno tiene que buscar es el amor a Dios y la unidad y la hermandad con Dios. Y de ahí entonces el Señor le va a dar todas las cosas. Ahí es que tiene que buscarlo, porque entonces el Señor hubiera dicho, este es el principal y más grande mandamiento, que tengáis discernimiento espiritual. Es ese, hermano, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Y si ese es el primero, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? Eso. Porque de ahí para allá vienen todas las demás cosas. ¿Entiendes? Porque no existe discernimiento por discernimiento, no, que tengo discernimiento, cogen la palabra a su forma, no, que don de discernimiento de espíritu, discernimiento de espíritus. Discernir qué tipo de espíritu es la persona, pero eso viene por la hermandad con Dios. Eso viene por la amistad. Discernir qué hay dentro de esa persona. Discernir los espíritus. Discernir qué hay. Eso viene por la hermandad que Dios, con el Señor. Eso no viene por atributos aislados, como que yo soy un ente solo. Yo no soy un ente solo. Yo soy un ente que necesito que el Espíritu Santo, que físicamente esté conmigo todo el tiempo diciéndome las cosas. De lo contrario, Él no haría falta. Solo el Señor hubiera dicho, bueno, yo le dejo mis dones. Aquí le doy discernimiento espiritual, le doy vista espiritual, le doy don de oído, le doy don de sanidad, y yo no hago falta. Yo me quedo allá. Mi espíritu se queda allá en el cielo. Entonces, ¿haría falta? No haría falta de ninguna manera, hermano. Si ya tengo los dones y no me hace falta ya. Así es que está la iglesia pensando de esa forma. Que tiene todos sus atributos. Mire, y dice que depende. ¿De qué del Señor depende? Depende de su propia mente. De los atributos. Porque relación con el de al lado no tiene ninguna. Ninguna, hermano. Ninguna. Relación con el que está al lado. Que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tiene ninguna. ¿Hasta qué? Hasta que Dios se cansa y se va. Y la persona sigue sola. Porque a Dios lo ignoró por completo, hermano. Y la persona sigue en su ¿Qué hago yo aquí? Entonces me voy. La persona sigue sola en su propio evangelio. Y Dios se le fue al lado. Por eso que dice
como Sansón, como dice que él no sabía que ya Dios había apartado de él. ¿Usted cree que eso con Sansón, hermano? Porque dice que cuando él le dio el secreto a Dalila, ¿verdad? Entonces, dice que cuando le dio el secreto, dice que dijo, esta vez escaparé como las demás veces. Pero dice, pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Eso uno lo lee para la historia, que si Sansón, si aconteció así con él y fue con él, pero eso no nos habla para todo, hermano. Eso lo habla para el que lee, para el que lee, para el creyente, para el que cree. Porque eso nos dice que hay multitudes de personas, hermanos, que están haciendo obras que parece que son de Dios y no saben que Dios ya se fue de al lado. ¿Por qué se fue de al lado? Porque el Señor no contenderá para siempre con el hombre. Eso es lo que dice en Génesis 6. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, es que Dios ha pasado ya mucho tiempo tratando de decirle, no, esto de esta forma. Y el hombre no escucha, el hombre solo se escucha a sí mismo, lo que escucha lo que dice el otro, escucha lo que le ofertan, escucha aquí, escucha allá, pero no entiende, hermano, de ninguna manera lo que es la relación con el Señor, hasta que Dios se cansó y se fue, y él no lo supo. Y sigue en la iglesia y él no sabe que ya Dios se fue hace rato. Por eso que dice de Sansón, él no sabía, allí lo puedo buscar, no sé si está en el capítulo 14 o 15 de Jueces, por allí, o 16. Él no sabía que ya Dios se había apartado de él, hermano. Es que es tremendo. Ya le voy a decir. Es que es tremendo, porque si Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él, si Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él, eso habla para el que está así. Dios muchas veces ahí al lado. Jueces que dice 20. Si Sansón no sabía, hermano, le dijo Sansón, los filisteos contra ti. Le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, hermano, esto aconteció con Sansón, pero habla para muchos. Dios hablando, no hagas esto, pregúntame. No hagas esto, el hombre no escucha eso, no escucha de ninguna forma. Y eso acontece durante un tiempo largo, porque dice que Dios, es sobreabunda en paciencia, la paciencia de Dios. Pero bueno, Dios sobreabunda en paciencia hasta un momento, porque mire que fue paciente con Sansón para apartarse de él. ¿Cuántos años? Pasaron años, pero al final no se quedó. Al final se fue, ¿entiende? Quiere decir, sí, él es paciente, pero llegó un momento, eso está en Génesis cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, Génesis 6, no sé qué, 6, por ahí algo así. Dice, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir? Ese tiempo de contienda es un tiempo prudencial, que es largo, está la paciencia de Dios. Pero llega un momento, aunque él es sobreabundante en paciencia, en que ya se va. No es que se le acabe la paciencia, ya terminó su trabajo con esa persona. O sea, ya retira lo que le puso, lo que le quería hacer. Entonces, hermano, eso es lo que aconteció con Sansón, eso es lo que acontece con muchos. No sabe que ya Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque nunca supo que estaba al lado. Nunca se dio cuenta que estaba al lado. Nunca, siempre le pasó por alto. Tomó todas las decisiones pasándole por alto al que estaba al lado. Entonces llega un momento que el Señor... Llega un momento, después de mucho tiempo, que el Señor dice, bueno, como me has ignorado tanto tiempo, como mucho tiempo he estado a tu lado, pues me toca irme, tengo que irme. Y ahí entonces la persona se queda sola, pero pensando que Dios está ahí, y Dios no está ahí, hermano. No porque sea cristiano que Dios está al lado de la persona.
Ay, somos cristianos, esto sí, como la palabra que estamos diciendo, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí lo prometió, para los obedientes, hermano, para los obedientes, para los que escuchan su voz, para los que tienen en cuenta al amigo que está al lado todo el tiempo, para los que lo tienen a él por presente, no los que lo tienen por muerto, porque los que no piensan que está al lado lo tienen por muerto. Pero si no lo llaman, pues, Esos son otros temas más profundos, pues, un arrepentimiento, cuestiones así. Estoy hablando del punto ahora, del momento en que ya la persona, hermano, está así. Desde el momento la persona piensa que Dios está y Dios no está, ¿qué va a llamar? Si pienso que está, ¿por qué lo voy a llamar? Si yo pienso que Él está ahí, no lo voy a llamar, porque yo pienso que Él está ahí. Entonces, pues, ahí anda la persona perdida. No reconociendo que nunca ha contado con Dios para nada. No entendiendo que nunca ha contado con el Señor para nada. No comprendiéndolo, que nunca ha contado con el Señor para nada. Es que está el engaño. No se va a arrepentir nunca, porque él piensa que Dios está con él. Porque Sansón pensaba que Dios estaba con él. Dijo, esta vez escaparé como las demás veces. Y no es así. Estaba Dios ya lejos de él, y él no lo sabía. Dice, no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Hermano, eso me lo dijo el Señor claro hace unos meses cuando empezó a hablarme. Muchos no saben que ya me he apartado. Así es que está el asunto. Porque desde el momento que se empieza a ignorar al Señor para hablar con Él todas las cosas, para contar con Él todas las cosas, para esperar en Él todas las cosas, desde ese mismo momento, entonces yo le pongo un reloj, hermano. Yo le pongo un reloj al lado, así le digo, y le estoy diciendo, empieza a contar el tiempo de mi soberbia, empieza a contar el tiempo de mi rebeldía, empieza a contar el tiempo de que no te escuche. Y ahí empieza a contarte que te canses y te vayas. Desde ese momento le estoy poniendo un reloj, porque hay reloj en el mundo espiritual, hermano. Hay reloj hasta que llegue el momento, el día, la hora, como dice en Apocalipsis, hasta que se cumplió el momento, la hora, el día y todas las cosas, ¿verdad? En que esto había de acontecer. O sea, el Señor le pone un tiempo a cada cual. Y en ese momento, cuando se cumple el tiempo, dice, bueno, ya, hasta aquí era el asunto. Hay tiempo para todo, se lo dice también Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo. Entonces hay reloj en el mundo espiritual, hermano. El reloj de la paciencia. No es que a Dios se le acaba la paciencia. Él retira lo que quería dar. Si se retira Él. ¿Entiende? Y eso es lo que acontece, hermano. Eso es lo que acontece en la mayoría de la cristiandad. Multitud de creyentes hoy, hermano, no saben que Dios se apartó de ellos. Y la gente buscándolos a ellos. Y la gente yendo al lado de ellos. Es una locura. ¿Por qué? Porque ignoran que el amigo cerca está al lado. Ese es el principio, hermano. Si el principio de la salvación es el amor, porque dice que el amor todo lo puede. Sin el amor es imposible. Entonces, esa unidad, ese amor, esa amistad, esa hermandad. Y desde ese momento que no hay eso, empiezan una cantidad de cosas atroces en la vida de la persona. Empieza a no entender lo bueno y lo malo. Empieza a amar lo malo. Empieza a no saber discernir, a no saber entresacar lo precioso de lo vil. Y a lo vil le llama precioso. Y a lo precioso le llama vil. Algunas cosas preciosas les llama preciosas, hablando espiritualmente, ¿verdad? No precioso de vista, hablando espiritualmente. Y viceversa. A muchas cosas preciosas le llaman preciosas y viceversa, y a otras no. Desde ahí, desde esa falta de hermandad. Y desde esa falta, entonces comienza a distanciarse de lo que dice la promesa que dio el Señor a través de Jeremías cuando dice, serás como mi boca. Lejos de ser como la boca del Señor, lejos de eso, va a ser al revés. Va a ser lo opuesto. Y si va a ser lo opuesto, va a ser como la boca del diablo, hermano. Con palabras de Dios y apariencia de Dios. Y con apariencia de Dios. Y entonces es lo que acontece. Y esa es la forma de convertirse. Esa es la forma de ser uno con Dios. Esa es la forma, hermano, de ser como la boca misma del Señor. El Señor lo prometió. Serás como mi boca. Una promesa que hace Dios para su esposa. No es una promesa, hermano, no es una promesa para una sola persona en específico. Aunque Dios se lo promete a una persona. Pero es una promesa para todo el que verdaderamente, hermano, quiere ser la esposa del Señor. Quiere ser uno con Dios. Es una promesa para todos. Seré como la boca del Señor. Y cuando viene a ver, llega un nivel en que ya no es ni uno. Es que Dios hablando a través de uno, obrando a través de uno, de todas las formas posibles, pensando a través de uno. Sí, pero llega un proceso largo de tiempo, hermano. Llega un proceso de hermandad verdadera. Un proceso de armonía completa con Dios. Un proceso de verdadera confianza en que Él está ahí, hermano.
que hasta para dar un paso cuento con el que está ahí al lado. ¿Me entiendes? Y ahí es que entonces empieza el proceso de conversión hasta que llega un momento que nos vamos haciendo uno. Nos vamos haciendo uno. Al punto de que se cumpla la palabra que dice, ya no sois vosotros los que habláis, sino vuestro Padre que habla en vosotros. Pero el que no ha pasado por ese tiempo de armonía y amor, y no es solo que, no, yo lo pasé, ya no me hace falta, no. Y lo vive, y lo anda viviendo en esa hermandad completa. ¿Cómo va a ser el Padre que habla por él? A través del Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, que es el Padre mismo, que es el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo va a ser el Espíritu del Padre? No, el Espíritu del hombre, el hombre viejo, el hombre fuerte arraigado a él. Es el hombre fuerte, el hombre viejo que nació de la mujer. No quiere salir de adentro, hermano, no quiere salir del corazón del hombre. Por eso que dice por eso que dice acerca del hombre fuerte que si viene un hombre fuerte que le quita todos los bienes y toma aquel lugar, o sea, el hombre fuerte, el hombre nacido de mujer, el hombre nacido de la carne, el hombre nacido del hombre, no es un demonio que se llama hombre fuerte, es el hombre mismo, hermano, del nacimiento terrenal. No, el hombre mismo del nacimiento carnal, el hombre que se aferra a uno, le quita todas las propiedades. Claro, ese hombre le quita al hombre espiritual las propiedades. Hay un hombre espiritual que se forma en la persona, o hay un hombre fuerte que nace de la tierra, ¿verdad? Ese hombre que nació de la tierra le quita al espiritual su gloria, su honra, su cosa tremenda que le dan desde el cielo. El hombre fuerte. Por eso que se ata, lo echan fuera. ¿Qué quiere decir atarlo, hermano? Que no haga nada ese hombre fuerte. Ese hombre que nació de mujer, nada haga. No piense. No actúe de tu forma. No haga esto a tu forma. No, ese hombre fuerte hay que atarlo. Ese hombre fuerte que hay que atar, hermano. ¿Entiendes? Ese es el hombre fuerte que hay que echar fuera de su corazón, fuera de su vida. ¿Entiendes? Entonces, no es un demonio que sea un hombre fuerte. Es el mismo hombre nacido del hombre. El mismo hombre nacido de mujer. El mismo hombre que se aferra a uno, que es uno mismo nacido del pensamiento terrenal, que todo nace del pensamiento, del corazón. El hombre con la idea terrenal, el hombre con la inteligencia, que cree que es inteligente, que es la inteligencia de la serpiente, la que se le presentó a Eva, y Eva la vio como un ser tremendo, y quiso su inteligencia, no sabía que era la inteligencia de las tinieblas, no sabía que era la que la llevaba al abismo de perdición a todos sus hijos. Allá en persona, porque Dios le tuvo misericordia, la salvó, pero a todos sus hijos por ahí para... No sabía, hermano, la muerte que había, y era inteligente terriblemente esa serpiente. ¿Por qué la convenció? Le dijo, porque yo comí de... ¿Cómo es que tienes tanta inteligencia? ¿Cómo es que tienes tanta sabiduría? Es que yo comí de aquel árbol. Es que le dijo, y por eso es que la convenció. Pero Dios dijo que morirían, pero yo no me morí. Mírame aquí. Y ahí es que la convenció, hermano, por la inteligencia, a través de tanta sabiduría cuanta canté, pero era diabólica. No se puede entender la de Dios si no se tiene la hermandad con el Señor que está al lado. Si no se tiene ese compañerismo, la de Dios no se podrá entender. Y no se podrá hacer como la boca porque ella se convirtió en la boca de Satanás. Porque ya no fue la serpiente que vino a engañar a Adán. Ahora fue ella. ¿Y por qué? Porque ella se convirtió en la boca de Adán, de Adán no me equivoqué, y de Satanás, y convenció a Adán. Ella se convirtió en la boca del diablo, hermano, y convenció a Adán. Entonces dice, seréis como mi boca, o de lo contrario, será como la boca del diablo. ¿Usted cree que le vino a Adán con qué? Le vino, hermano, con que aquello era bueno, y ella no sabía en ninguna forma que estaba engañada. ¿Por qué? Porque de lo contrario no lo hace comer al hombre. Le hubiera, ay, es que me engañaron, mira, haz algo por mí. Él lo hubiera redimido. Pero no fue así, sino que ella lo convenció. ¿Y por qué lo convenció? Porque ella estaba convencida de la sabiduría que había adquirido. Así como está el hombre hoy convencido de su inteligencia, de eso. Pero porque Dios no le ha hablado, no tiene esa armonía para que Dios le hable en secreto las cosas. La ha adquirido de la inteligencia de la serpiente que está en él. Y está claro y convencido de la inteligencia, y así enseña al mundo. Así enseña a todos. Así enseña a las congregaciones. Así enseña aquí, así enseña allá. Así, hermano. Está convencido, como estaba convencida Eva, de la inteligencia que ella había adquirido, y convenció a Adán. Así estaba segura ella.
Pero cuando los dos, cuando ya los dos consumieron el hecho, faltaba él. Cuando los dos consumieron el hecho, ahí es que dice que se le abrieron los ojos, no antes. A ella no se le abrieron los ojos sola antes. Porque de lo contrario no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? No, ella tenía que estar ciega todavía hasta que el varón, que era el que quedaba vivo para poder redimirla, hasta que el varón cometiera el acto. Ahí es cuando ya entonces los dos lo consumieron, entonces se le abrieron los ojos, es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice, y fueron abiertos los ojos de ambos al mismo tiempo. O sea que Eva pasó ese proceso de tiempo ciega, pensando que tenía la inteligencia de aquel ser llamado serpiente, que era el mismo diablo. Él había quedado vivo. Ajá. ¿Y qué había pasado ahí? Él la redimía. Solo Dios sabe cómo iba a ser el asunto, ¿verdad? Pero él la redimía. Porque él quedaba vivo. Él era el principal. Ella estaba muerta, pero él la redimía. Pero al él morir, entonces ya él no puede redimir a nadie, sino que tuvo que el mismo Dios venir a redimir a nosotros. Pero el redentor iba a ser él. Si él pasaba la prueba, él iba a ser el que le iba a redimir. El hombre perfecto no se dejó engañar, hubiera sido así. El hombre perfecto que fue tentado, pero venció, hubiera sido así. Pero no lo hizo. Entonces tuvo que venir Dios mismo a redimir. Ahora sí, al hombre perfecto dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora entonces, por eso que es redentor. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero hubiera redimido a aquel, porque Dios lo creó para eso. Dios lo hizo para eso. Pero no fue así. Entonces se le permitió a Eva que mantenerse creyendo lo que había. Y esa Eva que ciega en ese momento, hermano, ciega en ese lapso de tiempo, desde el momento en que fue engañada hasta el momento en que ella hizo caer al marido, ¿verdad? Al esposo, en ese lapso de tiempo es el mismo creyente hoy, que cree que verdaderamente tiene la revelación porque lo interpretó, porque determinó y dijo, esto es lo más correcto hacer, de aquí no hay otra que esté mejor que esta, no hay quien la supere, dice, esta forma que me inventé, esta forma que me ideé para ganar almas. Y es que usted lo ve que empiezan a sacar cuánta cantidad, hermano, cuánta cantidad de estrategias para ganar almas, estrategias ministeriales, estrategias de vida personal, estrategias de todo tipo de estrategias, hermano, que no tienen falta por ningún lado. Esa es la Eva engañada. Y dice, esto sí es de Dios, no hay forma de que esto sea mejor. La Eva engañada, hermano. Y lo que adquirió fue, ¿qué cosa? La inteligencia de la serpiente, llevándolo al infierno. Hasta que se le abren los ojos al final y conoció que estaba desnuda. Los dos, pero me estoy refiriendo a ella en este caso. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona se le abren los ojos, al final, muchas personas hasta el día del juicio no abren sus ojos, hermano. No les son abiertos, pues su propia cuenta no puede abrir. Dios se lo abre. Entonces, hasta el día del juicio muchos. Y entonces ven lo desnudos que estaban y los disparates que estaban haciendo, diciendo que aquello era la obra de ganar almas, hermano. Por ahí hay incluso, hermano, hasta esquemas de cómo ganar almas. Usted lo puede, por internet están por la libre, allí. Y por montones. Esquemas ministeriales. Esta es la forma, mira aquí. Esquemas de la muerte son todos ellos, hermano. Esquemas de la muerte, que lo llevan a la muerte y al hombre. ¿Por qué? Ese es el esquema que te desnuda. Y al final, cuando le abran los ojos, desnudo estaba, qué disparate hacía. Ignoré al amigo cerca. Ignoré al vecino cerca, lo ignoró por completo, adquiriendo la mente de la serpiente. Vea cómo un lazo de tiempo, ese lazo de tiempo, hermano, es el engaño que está viviendo hoy en lo que es llamado el pueblo de Dios. Hubo un lazo de tiempo, y en ese lazo de tiempo aconteció lo peor de lo que ya había acontecido. Es que fue engañado el que no tenía que ser engañado principalmente. No es que ella sí podía ser engañada, ninguno de los dos, pero principalmente fue el primero que Dios creó, hermano. Si uno caía, bueno, el otro la redimía. No tenía que caer ninguno, pero bueno. Pero el principal vino a caer. Y por eso es que el Señor dijo, porque aún hasta los escogidos, si es posible, serán engañados.
Así, hermano. Y ese es el que no debía haber sido engañado. La esposa, incluso la esposa, hermano, ha sido engañada. Para que se vuelva a repetir la historia de que no es que Dios vaya a morir en una cruz, porque eso no se puede repetir. Ya murió, ya venció, ya no hay nada allí que tenga que volver a hacer eso. No, sino para que Dios ahora, por su misericordia, se manifieste verdaderamente y saque del error a los que vivíamos en error. Ahora, por su misericordia, porque el hombre mismo ha sido engañado, el mismo creyente, hermano, en la tierra que ha amado a Dios ha sido engañado en muchas formas. ¿Entiendes? El mismo, pero Dios ha extendido su misericordia, su favor, su compasión, manifestándose de tal forma, revelándose de tal forma, para empezar a hablar de tal forma hacía tiempo que había callado el Señor hace multitudes de años atrás, ¿verdad? Para entonces ahora comenzar, a hablar todas las cosas profundas en el tiempo de la restauración, como dicen Hechos, de todas las cosas. En Hechos capítulo 3 está el asunto del tiempo de la restauración de todas las cosas. Creo que 22. Bien, eso es lo que ha acontecido, hermano. Para ser a un hombre ahora conforme a él, como su boca. Y esa es la promesa que Dios dio a través de Jeremías. Serás como mi boca. Usted lo ve. El que se convirtió en la boca de Satanás hizo que la humanidad completa se perdiera por convertirse en la boca de Satanás. Eva se convirtió en la boca del diablo. Y parecía bueno lo que hablaba. Porque si no pareciera bueno lo que hablaba, aquel no hubiera comido, hermano. Aquello era hermoso lo que decía. Aquello era una ciencia indefectible, hermano, lo que decía. Claro, no es que fuera así, sino que estaba vestida de eso. Aparentaba ser eso. Pero era muerte, era veneno lo que salía por la boca de ella. Pero unas palabras tremendas que lo convencieron a aquel. Eso es lo que ha acontecido hoy, hermano. Convertido en la boca de Satanás multitudes. ¿Por qué? Porque por dejar la mitad con Dios y priorizar otras cosas, se convirtieron en lo que no tenía que convertirse, en la boca de aquel, hermano. Es lo mismo que ha acontecido, así lo que está aconteciendo hoy. Pero el Señor promete ser como su boca. ¿Sí qué? Si entresacáramos lo precioso de lo vil, si nos convirtiéramos, porque cuando me habló de esto me dijo, caído ante el pueblo, yo te restauraré si te convirtieres. Y dice, y si entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Empezar a buscar ahora en la relación con Dios, en la hermandad, en esa armonía, qué es lo que agrada, qué es lo que no. Empezar a desechar, aunque le duela a uno, hermano. No, lo aborrezco porque lo aborrezco. Dios me va a ayudar. Es que dice, amad el bien y aborreced el mal. Pero el hombre no quiere aborrecer el mal. No quiere aborrecer aquello que Dios aborrece. Le parece bueno. Le parece bueno. ¿Por qué, hermano? Porque lo ama para el cuerpo. Busca para el cuerpo. Ahí es que disminuye el amor. Ahí es la multiplicación de la maldad. Cuando se busca para el cuerpo, para la vida terrenal que se está viviendo ahora, hermano. Pero la multiplicación del hombre espiritual viene cuando la persona comienza a buscar lo que es para su espíritu que va a la eternidad. Ahí comienza una verdadera edificación celestial. Ahí comienza una verdadera conversión del hombre, de la mente terrenal a la mente celestial. Aquí vamos a terminarlo, hermano, porque así me toca al Señor. Voy a pedirle a mi esposa que ore, amén. El Señor nos ayude, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Así que esta promesa es para nosotros y no es algo dado a Jeremías únicamente. Esta promesa, además, el Señor me la dio. Me la dijo cuando empezaba a hablarme. Serás con mi boca. Porque esa promesa no es para uno, es para todos, hermano. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios.